Hola, queridos amigos. El cambio del sistema empieza por la economía y por eso le doy tanta importancia a las noticias financieras. Esto es un resumen muy laborioso de la información más reciente. Depende del lector hacer su propia investigación y decidir si es válida o no. Artículo de opinión. El final está cerca. Junio será un gran año. Las fichas están empezando a caer. El oro sube a medida que cae el dólar. Quedan pocos movimientos de ajedrez. Hay indicios de una inflación muy alta. El silencio de las fuentes es elocuente. La caída del Bitcoin abre una laguna fiscal. Inglaterra tomará medidas contra las criptos. Los poderes fácticos están perdiendo la batalla. El pánico de los malos debería darnos una pista. El 95% de las operaciones militares son secretas. Occidente mira con temor a la inflación de China. China rechaza las reglas de Estados Unidos y de Europa. China bloquea diversas cuentas de criptomonedas. El túnel de viento Mach 30 impulsa a China décadas. Jeff Bezos volará al espacio en un cohete Blue Origin. El nuevo jefe de la NASA permitirá investigar los ovnis. Historia sobre la ingeniería inversa de ovnis estrellados. 600 terremotos en la frontera entre California y México. Suben los desahucios y bajan los nacimientos en España. La Audiencia Nacional suspende restricciones en Madrid. El precio mundial de los alimentos sube a su nivel más alto. Deutsche Bank emite una advertencia severa de inflación. Suiza será la primera nación europea en prohibir pesticidas. China y Rusia trabajan en armas para matar satélites de Estados Unidos. Se desploma la bolsa de Lima y aumenta el valor del dólar en Perú, ante la incertidumbre política. Comenzamos. La primera semana de junio fue un éxito parcial. Ahora solo necesitamos que se complete para que irrumpa en los medios de comunicación. Debemos estar en un momento de intensa actividad, porque la información que me han dado es que la mayoría de los proveedores de inteligencia se le ha pedido que se callen. No queremos solo una tempestad, queremos una tormenta perfecta que cause conmoción y asombro. Nos hemos estado preparando para esto durante mucho tiempo y queremos ir a lo grande, o irnos a casa. Pero primero tenemos que despertar a los que duermen, cosa bastante difícil, por cierto. La información que tienen las Fuerzas Armadas, las acciones que toman y los resultados de esas acciones están en un 95% o más ocultas al público. Hay muchas razones para eso. También debes darte cuenta de que derribar a una camarilla globalista no es tan simple como hacer arrestos. Es un proceso increíblemente complejo y sofisticado. Pueden pensar que no está pasando nada, aunque las pistas están en todas partes si abren los ojos para ver. Todo está sucediendo y no lo están viendo porque no tiene la necesidad de saberlo. No eres un operador. No dejes que tus emociones te nublen el juicio. Hechos concretos. Esta última semana, la presa de las Tres Gargantas de China era una zona de exclusión aérea con 822 terremotos y deslizamientos de tierra constantes. Por otro lado, la planta de acero en la ciudad iraní de Zarand, provincia de Kermán, que comenzó a arder anoche, es en realidad una instalación encubierta del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. El informante, que tiene el seudónimo de Cinemo Galactic, puede confirmar de fuentes personales y reales que los tenedores de bonos legítimos no han sido contactados en absoluto. Cuando las mareas cambien, y lo harán, tendremos total transparencia. Seremos validados, veremos justicia. Hasta entonces debes entender que esto es una guerra que no se acelera porque la gente se sienta herida. No todo estará limpio, nada viene fácil.
Quedan muy pocos movimientos en el tablero de ajedrez. El inmenso pánico de los tipos malos debería decirte todo lo que necesitas saber. El final está cerca. Mantenga la línea. Informe de Pufness. Presta atención y escucha el lado bueno de todo. Los poderes fácticos están perdiendo la batalla por el alma y la mente de los ciudadanos de gran parte del mundo. Las fichas están empezando a caer, y las fichas de dominó de las que hemos hablado se alinean para un juego gratis para todos. Solo tenga paciencia un poco más y preste atención a las formas en que las noticias se filtran hacia el lado alto. El juego del efecto dominó está basado en un juego de destreza o entretenimiento que consiste en colocar sistemáticamente una serie de fichas de dominó en hilera formando figuras y mecanismos artificiosos, y al dar un leve empujón a la ficha principal, provocar un efecto en cadena logrando que todas las fichas terminen cayendo. Algunos han alcanzado sus fines y han pagado el precio. Hay cosas en marcha y muchas más que mostrar y poner en marcha. Luego está la necesidad de lidiar con las consecuencias, cambiar la dirección cuando sea necesario y hacer las estrategias correctas para el bien superior de todas las personas, muchas de las cuales son ingratas. La gente lo que quiere ahora, sin prestar atención a las estrategias a largo plazo que tuvieron que ser revisadas y estudiadas para descubrir cómo ganar. Ganar no se trata de fuerza bruta, se trata de arrinconar y jugar el juego infinito del ajedrez, solo usando el cofre de la guerra como respaldo. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Nadie prometió un jardín de rosas al principio. Eso vendrá al final. Sistema financiero. Desde 1913, el sistema financiero global de la Reserva Federal ha canalizado los dólares de los contribuyentes al Banco de la Reina de Londres, al Banco del Vaticano y a los bancos centrales de todo el mundo. Ese sistema desaparecería con el sistema financiero global de la computadora cuántica transparente que está a punto de ser aplicado por la coalición oficialmente. Un reinicio de moneda global a punto de aplicarse pondría fin al Banco del Vaticano y a las operaciones de lavado de dinero del noveno círculo, y aislaría a los responsables de los servicios de varias mafias en sus redes internacionales de tráfico. El Papa Francisco se habría esforzado por evitar que el sistema global respaldado por oro y activos se apoderara de su dinero. En junio de 2018, Bergoglio se reunió con líderes políticos y financieros suizos con el fin de bloquear una iniciativa de dinero soberano que restringía el poder de los bancos privados y colocaba el sistema suizo bajo un único banco nacional. El Banco del Vaticano tenía activos considerables vinculados al sistema bancario suizo y podía perder si se aprobaba la llamada Iniciativa del Dinero Soberano, Sovereign Money Initiative, SMI. Casualmente o no, grandes tramos de dinero destinados al nuevo sistema bancario del reinicio financiero fueron bloqueados el mismo día de la reunión. ¿Teorías monetarias opuestas? Sin interrogantes. El interrogante empieza ahora. ¿Se puede salvar la economía creando cuanto dinero se quiera? La tesis que propone imprimir dinero para financiar proyectos sociales e infraestructuras ha granjeado apoyos de políticos y economistas, pero también se enfrenta a críticas de sus detractores. La teoría monetaria moderna popularizada por la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en una de las tesis económicas más discutidas en la actualidad. Pocas teorías han provocado tantas críticas, tanto entre la derecha como entre la izquierda. En resumen, la idea central consiste en que el mundo de hoy, después del abandono del patrón oro, un Estado soberano podría emitir su divisa sin correr riesgo de quedarse sin dinero. Controlando las casas de la moneda, los gobiernos pueden imprimir la cantidad de dinero necesaria
para financiar los gastos públicos, inyectar recursos en la economía y retirarlos después en forma de impuestos. Para la mayoría de la gente, inflación significa un aumento generalizado de los precios. Los economistas han sostenido durante mucho tiempo, como cuestión de precisión técnica, que la inflación denota una oferta monetaria en aumento. Sin embargo, a la mayoría de las personas no les importa lo que suceda con la oferta de dinero, pero les preocupa mucho los precios que pagan en la compra. Lo opuesto de todo lo que hemos dicho es la llamada Iniciativa de Dinero Soberano, Sovereign Money Initiative, SMI. El dinero soberano sería una reforma del sistema bancario que eliminaría la capacidad de los bancos de crear dinero de la nada, en forma de depósitos bancarios cuando hacen préstamos a través de la llamada banca fraccionaria. Transferiría la capacidad de crear dinero nuevo exclusivamente al Estado, creando lo que hemos denominado un sistema de dinero soberano. El dinero soberano sería emitido por una autoridad estatal, en Europa un banco nacional o el Banco Central Europeo. Hoy en día el dinero soberano existe en forma de efectivo, monedas y billetes, y de dinero del Banco Central que no es efectivo, llamado reservas. Sin embargo, dichas reservas circulan en las cuentas bancarias del Banco Central únicamente, no en las cuentas corrientes de los clientes de los bancos. Por lo tanto, la iniciativa de dinero soberano no es el nuevo sistema bancario, el nuevo sistema financiero, quiero decir, QFS, aunque se le parezca en algunas cosas. Economía. Estados Unidos y Europa miran con temor a la onda de inflación que viene de China. Más que onda, yo le llamaría ola. China empieza a generar una ola de inflación que llegará de forma inminente a Europa y Estados Unidos. China está empezando a exportar inflación al resto del mundo. Los precios de producción en China podrían subir hasta un 8% en mayo. Perdón, me está dando el hipo. El precio mundial de los alimentos sube al nivel más alto en una década. Abdolreza Abbasian, economista principal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha denunciado un aumento generalizado del precio mundial de los alimentos. El oro gana a medida que cae el dólar. El oro mantuvo sus ganancias mientras el dólar se deslizaba el lunes, hoy lunes, quiero decir, y los inversores esperaban los datos de inflación a finales de esta semana para tener claridad sobre cuándo la Fed podría comenzar a reducir las medidas de apoyo económico. El precio del oro ha subido el lunes para registrar ganancias consecutivas, encontrando algo de apoyo en una caída del dólar, pero los precios terminan por debajo de la marca clave de $1.900 por onza en tercera sesión consecutiva. Cae el dólar a medida que se reducen el rendimiento de los bonos del Tesoro. El dólar bajó el lunes debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro están moribundos y los inversores miran hacia las reuniones de los bancos centrales europeos y estadounidenses. Deutsche Bank emite una advertencia severa de inflación. El Deutsche Bank, el mayor prestamista de Alemania, dice que Estados Unidos podría encaminarse hacia uno de sus peores periodos inflacionarios de la historia, argumentando que el gasto público elevado y la política monetaria flexible podrían combinarse para crear condiciones similares a episodios anteriores en las décadas de 1940 y 1970. Hay indicios de una inflación obstinadamente alta en el horizonte, dice el ex jefe del Banco de Inglaterra. Hay indicios de que la inflación estará por encima del objetivo de la Reserva Federal durante un periodo prolongado, dijo el lunes el exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. Biden golpea a Irlanda con el acuerdo de impuestos corporativos del G7. La campaña del presidente
por una tasa impositiva corporativa mínima global podría golpear la economía en Irlanda, el hogar ancestral de su familia, y obligar al país a aumentar los impuestos a sus propios ciudadanos, advirtieron los expertos. Se desploma la bolsa de Lima y aumenta el valor del dólar en Perú por la incertidumbre de los resultados electorales. La Bolsa de Valores de Lima, capital del Perú, sufrió un desplome este lunes en sus principales indicadores en medio de la incertidumbre entre los inversores ante el estrecho margen que separa a los dos candidatos electorales tras la segunda vuelta realizada el pasado domingo. Del mismo modo, el sol, la moneda peruana, se depreció un 2,4% frente al dólar. Lo siento por Perú, por el hermano Perú. Criptomonedas. El Bitcoin volvió a caer el domingo. El Bitcoin y la mayoría de las otras criptomonedas principales cayeron el domingo por la preocupación de que pueda haber una mayor represión de la industria en China y porque un informe de Goldman Sachs Group Inc. sirvió como recordatorio de que la adopción institucional podría ser un proceso largo. El Bitcoin carece de una base sólida como moneda internacional. Una moneda internacional debe cumplir al menos 4 condiciones básicas. Debe tener un valor estable a largo plazo. Debe haber un volumen suficiente para satisfacer las necesidades del comercio internacional de bienes, servicios y activos financieros. Tercero, los costos de transacción deben ser bajos con pequeñas diferencias entre los precios de oferta y demanda y alta liquidez. Y, por último, debe haber un emisor estable que garantice la moneda, cosa que no ocurre en el caso del Bitcoin. La caída del Bitcoin abre la puerta a una laguna fiscal. Si usted es un inversor criptográfico, en los vertederos hay una estrategia que puede usar que podría aliviar parte de sus pérdidas recientes. Se trata de la llamada venta de lavado y podría ayudar a mitigar sus pérdidas al crear algunos ahorros de impuestos. Una venta de lavado tiene lugar cuando vende sus acciones con una pérdida y luego dentro de los 30 días adquiere más de los mismos valores, ya sea a través de una compra directa, una operación sujeta a impuestos o una opción de compra. El token Matic de Polygon terminó en mayo hasta un 120%. El uso reciente de la solución de escalada de capa 2 Ethereum de Polygon Network permitió que el token Matic de esa plataforma escapara en gran medida al destino de otras criptomonedas en mayo, que se redujo por la caída del precio del Bitcoin. Matic, que actualmente ocupa el puesto 18, se recuperó un 120% en mayo, incluso cuando el Bitcoin cayó un 35%. Medidas contra las monedas digitales. Aquí hay que estar muy atento porque esto es un mercado muy volátil debido a que todavía no sabemos las reglas que se van a imponer. El Banco de Inglaterra ha declarado que las monedas estables o criptomonedas vinculadas a otros activos deben estar sujetas a un estricto escrutinio en la última señal de que los reguladores se preparan para tomar medidas enérgicas contra los tokens digitales. Cambio hacia reservas bancarias de moneda digital. Una gran parte de los depósitos de los consumidores en los bancos minoristas podría cambiar a monedas digitales si los gobiernos comienzan a ofrecerlas, indicó el Banco de Inglaterra en un documento de discusión sobre el tema. O sea que el Banco de Inglaterra da una de cal y otra de arena. Noticias digitales. Apple estrena iOS 15 con grandes cambios al iPhone. Apple ha presentado la última versión del iOS, denominada iOS 15. La compañía reveló la actualización el lunes durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores Virtual 2021.
Apple te permitirá ver qué datos personales utilizan tus aplicaciones. Apple tiene previsto lanzar una actualización de iOS. Entre las herramientas más esperadas figura un panel de control que mostrará al usuario todos los datos que usan las aplicaciones de su smartphone. De esta manera, la empresa de Cupertino busca luchar contra las aplicaciones creadas por terceros que recogen datos personales de sus usuarios sin su consentimiento. Sube IBM. International Business Machines Corp, IBM, ha estado probando una resistencia de 8 años durante las últimas 6 semanas y parece estar lista para estallar, entrando en la primera tendencia alcista secular desde el máximo histórico de 2013. Bosch abre una planta de chips en Alemania, ahora que escasean los chips, oportunamente. Robert Bosch inauguró el lunes una planta de chips de 1.000 millones de euros en Alemania, una inversión récord del principal proveedor de automóviles, ya que pretende equipar los últimos coches eléctricos y autónomos. Facebook dice que podría pagar más impuestos tras el acuerdo del G7. Facebook aplaudió el progreso realizado por el Grupo de los 7 en una tasa impositiva mínima y acepta que eso podría significar que la red social pague más impuestos y en diferentes lugares, declaró el sábado su jefe de asuntos globales, Nick Clegg. Aplaudió porque no le quedó más remedio, claro. Francia multa a Google con 220 millones por abuso de posición en la publicidad online. El regulador antimonopolio de Francia, la autoridad de la competencia, ha impuesto una multa de 220 millones de euros a Google por haber supuestamente abusado de su posición dominante en el mercado de servicios publicitarios para editores de sitio web y aplicaciones móviles. Google cambiará las prácticas publicitarias globales en un acuerdo antimonopolio histórico. Google dijo que haría cambios en su negocio mundial de publicidad para asegurarse de no abusar de su dominio, cediendo a la presión antimonopolio por primera vez en un acuerdo histórico con las autoridades francesas. España. Los desahucios suben un 13,4% hasta marzo, con embargos en máximos de 2017. El número de lanzamientos o desahucios practicados en España en el primer trimestre del año creció un 13,4% respecto al mismo periodo de 2020, hasta los 10.961 desahucios, entre otros motivos por el aumento de los vinculados al impago de hipotecas, que suben por primera vez en términos interanuales desde 2015. Pues ¿qué quieren? Si la gente ha perdido su trabajo no tiene culpa de nada. Simplemente la culpa la tienen los que han causado la ruina de la economía. Los nacimientos siguen a la baja y caen un 6% de enero a abril de 2021. Los nacimientos en España siguen la tendencia a la baja iniciada hace 5 años y acelerada por la crisis sanitaria, con 105.141 niños nacidos en los 4 primeros meses de este año, un 6% menos que entre enero y abril de 2020, pero una caída del 47,2% respecto al mismo periodo de 2016, desgraciadamente. La Audiencia Nacional suspende las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno en Madrid. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional acordó este lunes suspender cautelarmente la aplicación en Madrid de la orden del Ministerio de Sanidad derivada del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud sobre restricciones en la hostelería, el ocio nocturno y las reuniones sociales. El IBEX recupera los 9.100 puntos animado por los pesos pesados. Las bolsas europeas han iniciado la semana sin grandes referencias y mayoritariamente al alza.
El IBEX ha sumado un 0,83% hasta los 9.163,6 puntos y ha roto una racha de 3 caídas gracias a los avances de varios de sus pesos pesados y de Acciona, protagonista del día por la puesta en marcha de sus renovables. Marruecos excluye a los puertos de España de la operación Paso del Estrecho. El gobierno de Marruecos ha excluido a los puertos españoles de las travesías marítimas que este verano contactarán al país con Europa, con lo que equivale a una suspensión de la operación Paso del Estrecho. China rechaza las reglas de Estados Unidos y Europa. Las consultas sobre asuntos de la comunidad internacional deben llevarse a cabo con la participación de todos los países y la última palabra de las decisiones no puede quedar en manos de un grupo limitado de estados, comentó este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en respuesta a un artículo del presidente Biden. China bloquea varias cuentas de criptomonedas en Weibo en medio de la represión contra las divisas digitales. La medida se produce varias semanas después de que Pekín prometiera tomar medidas enérgicas contra la minería del Bitcoin. China ha intensificado su represión contra el comercio y la minería de bitcoins, bloqueando una gran cantidad de cuentas relacionadas con criptomonedas de la red social Weibo. Durante el fin de semana se negó el acceso a varias cuentas de la plataforma relacionadas con criptografía y ampliamente seguidas con un mensaje que aseguraba que violan las leyes y las reglas, entre comillas. El túnel de viento Mach 30 impulsa a China décadas por delante en una carrera hipersónica global. Según South China Morning Post, el investigador Han Jiulai de la Academia de Ciencias de China dijo que un nuevo túnel de viento en Pekín pronto se dará a conocer y pondrá a China décadas por delante de Occidente en tecnología hipersónica. China presenta una queja formal después de que los senadores estadounidenses se reunieran con altos líderes taiwaneses y declararan que la isla no estará sola. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se ha quejado formalmente a los United States, manifestando sus representaciones solemnes, luego de que 3 senadores estadounidenses se reunieran con funcionarios taiwaneses durante un viaje bipartidista para expresar su apoyo a la isla. Como dijo Sigmund Bathory, hay una necesidad estratégica de apoyar a Taiwán porque es el principal proveedor de microchips. Quizás el principal proveedor mundial de microchips, que no puede ser sustituido por otros países por mucho que se esfuerce. Taiwán está muy avanzado en microchips. Rescatan 100 osos de una granja de extracción de bilis. Esto es una noticia que a mí me entristece, pero hay que darla para que se sepa. La bilis del oso es utilizada médicamente, no como. Médicamente en varios países asiáticos. Con la aparición de alternativas sintéticas, cada vez más gobiernos están prohibiendo su extracción, que se hace con el animal en cautividad mediante operaciones quirúrgicas para instalarle los tubos necesarios para recoger el fluido. En Nanning, China, el nuevo propietario de una de estas granjas quiso abandonar esta industria y pidió ayuda a la ONG Animals Asia. Empezó así una operación de más de 8 años para el traslado de estos 101 osos que abandonaron las jaulas en las que estaban encerrados para comenzar una nueva vida en un santuario en Chengdu. Y yo que me alegro por estos animalitos. Oriente Medio. Tropas estadounidenses en Irak atacadas por drones de combate cada vez más sofisticados. Los miles de soldados estadounidenses que aún se encuentran en Irak están vigilando cada vez más la amenaza desde los cielos, ya que una serie de drones de combate de una fuente desconocida
han atacado a bases estadounidenses en los últimos meses, según un informe del viernes de The New York Times. El informe culpa a la milicia respaldada por Irán por el despliegue de pequeños drones sofisticados, citando fuentes anónimas habituales. Los talibanes capturan el 7º distrito en el último mes en Afganistán. Los talibanes capturaron el 7º distrito desde el pasado 1 de mayo, que comenzó oficialmente la fase final de la retirada de tropas extranjeras de Afganistán. Un proceso que vino acompañado también de un aumento considerable de la violencia. Me temo que Afganistán volverá a caer en manos de los fanáticos religiosos. Las tropas afganas sufren bajas sorprendentemente altas a medida que aumenta la violencia. Al menos 150 soldados afganos murieron o resultaron heridos en las últimas 24 horas en una oleada de ataques de militantes talibanes ante la retirada de las fuerzas extranjeras, dijeron el lunes altos funcionarios del gobierno. El Estado Islámico confirma que el jefe de Boko Haram se inmoló tras días de persecución. Según una grabación obtenida por periodistas, los militantes de la rama local del Estado Islámico atacaron la casa donde estaba Abu Bakr Shekau, pero logró escapar y desató una persecución. Una grabación de audio ha confirmado la muerte de Abu Bakr, líder del grupo yihadista nigeriano Boko Haram desde 2009. El combate tuvo lugar en la selva de Sambisa, en el noreste de Nigeria. Los militantes del Estado Islámico incursionaron en este enclave de Boko Haram y atacaron la casa donde estaba Shekau. El Partido Musulmán Sueco busca ingresar al Parlamento. El Partido Musulmán Sueco, Nuance, lanzó una campaña electoral en Turquía en un intento por ingresar al Parlamento sueco el próximo año, anunció el líder del partido, Mikael Yüksel. América. Más de 600 terremotos sacuden la frontera entre California y México desde el sábado. Se han registrado más de 600 pequeños terremotos este fin de semana en una zona rural cerca del Mar del Salton, en el sur de California, siendo el de mayor magnitud el de 5.3 o 5,3 en nuestro idioma, dijo a CNN un geofísico del Servicio Geológico. El Supremo rechaza la demanda colectiva de hombres por el reclutamiento militar. El Tribunal Supremo estadounidense ha rechazado escuchar una demanda presentada por un grupo de derechos de los hombres que desafía la legalidad del reclutamiento militar exclusivamente masculino, alegando que es inconstitucional al discriminar por motivos de sexo. Kamala Harris en Guatemala para frenar la emigración. Emigración y corrupción. Esos son los temas de la visita de la vicepresidenta a Guatemala. Primera parada de su gira americana después la llevará a México. Hallan altos niveles de plomo en la sangre de indígenas de la Amazonia peruana. Una investigación con participación española ha encontrado altos niveles de plomo en la sangre de la población indígena de la Amazonia del Perú y concentraciones más altas de este metal tóxico en las comunidades donde la actividad extractiva del petróleo ha sido más intensa. Noticias curiosas. El nuevo combustible renovable podría ser 3 veces más potente que la gasolina. El Departamento de Energía está apoyando la investigación continua de un combustible increíble que tiene hasta 3 veces el contenido de energía de la gasolina. Más importante aún, podría ser el único combustible en la Tierra que produce 0 emisiones cuando se quema. Suiza votará si se convertirá en la primera nación europea en prohibir los pesticidas sintéticos. Suiza podría convertirse en el primer país europeo en prohibir los pesticidas artificiales en el referéndum del 13 de junio, que los partidarios de la iniciativa esperan que desencadene prohibiciones similares en otros lugares.
A quien madruga, Dios se le ayuda. Tiene base científica. Un equipo de investigadores de la Universidad de Boulder, Colorado, ha publicado en JAMA Psychiatry un amplio estudio genético que apoya el célebre proverbio de a quien madruga, Dios se le ayuda. Gracias a diferentes estudios de observaciones anteriores, sabemos que los noctámbulos tienen una mayor probabilidad de sufrir depresión que los madrugadores, independientemente del tiempo que duerman. Astronáutica. Jeff Bezos volará al espacio con un cohete Blue Origin. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, volará al espacio el próximo mes en el primer vuelo espacial de su compañía de cohetes Blue Origin, dijo el multimillonario el lunes. China y Rusia trabajan en armas que pueden matar los satélites GPS de Estados Unidos. Los satélites del sistema de posicionamiento global llamado GPS, utilizados por el ejército estadounidense, están amenazados por láseres y bloqueadores electrónicos chinos y rusos. El jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial, general John W. J. Raymond, declaró que el ejército debe actuar rápidamente para combatir la acumulación militar de China. Nueva forma cristalina de silicio para avanzar en microelectrónica. Un nuevo método permite sintetizar con propiedades mejoradas una forma cristalina novedosa de silicio con estructura hexagonal para crear dispositivos eléctricos y energéticos de próxima generación. Ufología. El nuevo jefe de la NASA dice que permitirá que los científicos investiguen las afirmaciones sobre ovnis. Los comentarios de Bill Nelson en una entrevista televisiva se adelantan a un informe largamente esperado del Pentágono sobre imágenes recientes de la Marina estadounidense, que los ufólogos han presentado como prueba final de que los extraterrestres han visitado la Tierra. El nuevo administrador de la NASA, Bill Nelson, está dispuesto a permitir que los científicos de la Agencia Espacial estudien los recientes supuestos avistamientos de ovnis. La historia no contada de la ingeniería inversa de ovnis estrellados. En la era inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, los documentos filtrados revelan que el ejército estadounidense se embarcó en un ambicioso programa de investigación y desarrollo con el fin de realizar ingeniería inversa de naves espaciales extraterrestres recuperadas. Los laboratorios militares, los think tanks financiados por el gobierno, los grupos de asesoramiento científico y las principales corporaciones aeroespaciales colaboraron para tratar de comprender las tecnologías alienígenas altamente avanzadas. Pero sus esfuerzos combinados dieron como resultado un progreso limitado, porque no comprendía la mayoría de esta tecnología. Esto se debe a que la mayoría de las naves recuperadas eran caballos de Troya en la medida en que las tecnologías eran demasiado avanzadas para la comunidad científica de la Tierra, lo que atraía a los responsables políticos estadounidenses a buscar ayuda extraterrestre para que le descifraran cómo funcionan estos extrañísimos artefactos recuperados. Muchísimas gracias, amigos. Ya ven que la actualidad está cargadísima. Muchísimas gracias.